Decíamos pues que como todas las cualquier acción, las de trabajo también pueden prescribir. La prescripción, como ustedes bien saben, es una manera, bueno, tiene dos efectos la prescripción con el transcurso del tiempo en la prescripción. Uno es que se puede adquirir un derecho, la prescripción adquisitiva. No ocurre eso en el derecho del trabajo, este tipo de prescripción, porque la prescripción adquisitiva es solo para aquellos derechos que se pueden adquirir, derechos reales, no para derechos personales, como son los que se derivan de una relación de trabajo. De manera pues que lo que aquí aplicamos es la prescripción extintiva. O sea, el transcurso del tiempo puede hacer también que se extinga un derecho. Ustedes en derecho civil debieron haber visto cómo es el origen de la prescripción y cómo el transcurso del tiempo puede tener esos dos efectos tan distintos. Hay que remontarse en la época de Justiniano, del derecho romano, antes de Justiniano. Bien, en el derecho del trabajo vamos a encontrar varios tipos de prescripción dependiendo del tipo de derecho. La norma general contenida en el artículo 51 es que las acciones provenientes, la norma general es que el resto de las acciones derivadas del contrato de trabajo, por lo general, prescriben al cumplirse un lapso de 5 años contados a partir de la fecha de terminación de los servicios. O sea, esa es la regla general. Un trabajador considera que le quedaron debiendo vacaciones, que le quedaron debiendo unas horas extras, que le quedaron debiendo, qué sé yo, unos días que trabajó, unos salarios que no le pagaron completos. Bueno, tiene por lo general 5 años para reclamar. Ahora bien, ¿a partir de cuándo se comienza a contar ese lapso de prescripción? ¿A partir de qué momento? La ley establece que la prescripción, el lapso de prescripción se comienza a contar a partir de la terminación de la relación de trabajo. ¿Por qué a partir de la terminación de la relación de trabajo? Porque la ley presume que durante la relación de trabajo el trabajador carece de libertad para reclamar, no se atreve a reclamar, tiene miedo de que tomen alguna represalia para él. De manera pues que el legislador estableció que es a partir de la terminación de la relación de trabajo. De manera pues que un trabajador hace 4 años le dejaron de pagar unas horas extras o unos días feriados que trabajó o no le pagaron lo correspondiente a las utilidades. Bueno, no se cuenta la prescripción de las acciones para reclamar esos derechos a partir del momento en que nacieron hace 4 años, sino a partir del momento en que terminó la relación de trabajo. Si la relación de trabajo terminó ayer, el lapso para la prescripción comienza mañana o comienza hoy, pues, y tiene 5 años para reclamar. Les advierto que esta es una de las leyes que establece un lapso más largo de prescripción. La ley anterior establecía solo 1 año de prescripción y antes la del 36 establecía 6 meses.
Porque por lo general el trabajador no espera tanto tiempo para reclamar y además se supone que hay empresas que tienen muchísimos trabajadores y si le van a reclamar durante un tiempo de prescripción, tienen derecho, antes de que prescriba, tienen derecho a reclamar lo que un trabajador le quedaron debiendo, la deuda que tuvieron con un trabajador de hace 20 años que estaba trabajando en la empresa. Imagínense la cantidad de documentación que tiene que tener esa empresa y los archivos para tener guardados todos los recibos, todas las constancias de pago de hace más de 20 años o de 30 años. Y si la empresa no tiene 20 trabajadores, ni 10 trabajadores, sino la empresa tiene 1000 o 2000 o 10.000 trabajadores, ajá. Ustedes se imaginan el tamaño de los archivos y cómo se hace para conseguir esos recibos. Claro, hoy en día, con esto de que la prueba electrónica tiene valor en juicio, pues se puede pensar en la posibilidad de que se guarden electrónicamente y bueno, ustedes saben, hay discos que almacenan un tira, 2 tiras, o quién sabe, una cantidad bárbara de información. Pero eso no es el caso. Es el acceso a esa información cuando se necesita. Pero bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que le dije. Le dije, esa es la primera regla. Segundo lapso de prescripción establecido en la ley, en el encabezamiento del artículo 51. Las acciones provenientes de los reclamos de prestaciones sociales prescribirán al cumplirse 10 años, ya no son 5, 10 años, contados de la fecha de terminación de la prestación de servicio, de conformidad con lo establecido en la Constitución. Bueno, en la Constitución del 99 se estableció una disposición transitoria, esas disposiciones, la cuarta, que le imponían al legislador la obligación de reformar la ley para establecer un lapso de las prestaciones sociales de 10 años. También eso resulta absurdo, pero es lo que tenemos en la ley. Entonces, el trabajador a los 8 años ya no puede reclamar lo que le quedaron debiendo por utilidades, lo que le quedaron debiendo por horas extras, por salario, etcétera, pero sí puede reclamar lo que le quedaron debiendo por prestaciones sociales. Ya veremos más adelante qué son eso de las prestaciones sociales, porque el lapso de prescripción es de 10 años, contados a partir de la fecha de terminación de la relación de trabajo. Y un tercer lapso de prescripción es el de los accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. Las acciones para reclamar las indemnizaciones por este tipo de accidentes ocupacionales o de enfermedades ocupacionales prescriben a los 5 años, tal como lo establece la LOCSIMAC, es decir, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Ajá, pero de acuerdo con esa ley orgánica, el lapso de prescripción es un poco diferente.
Porque, es decir, el lapso es igual, pero ¿a partir de cuándo se cuenta? Hay tres momentos que se pueden contar de acuerdo con la LOCSINAT, o sea, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, que rige todo lo relativo a esos esas enfermedades o accidentes de trabajo. Y es, uno, a partir del momento en que ocurrió el hecho. Dos, a partir del momento en que se certifica la enfermedad o el accidente, las consecuencias del accidente, que eso por lo general ocurre posteriormente a la fecha en que ocurrió el accidente en la enfermedad profesional, porque puede que las secuelas del accidente o de la enfermedad ocupacional no aparezcan en el momento del accidente o en que se produjo la enfermedad, sino con posterioridad. Por eso entonces tienen que irse ante un organismo que se llama el INSACEL, el Instituto Nacional de Prevención y Salud Ocupacional, y ese instituto pues hace unas averiguaciones y emite una certificación. Por lo general se tarda bastante. Y una tercer, digamos, momento a partir del cual comienza a contarse la prescripción es evidentemente la terminación de la relación de trabajo. De manera tal que el trabajador puede escoger el que más le conviene. Porque a veces la certificación de la enfermedad ocurre con posterioridad a la terminación de la relación de trabajo. De manera tal de que el trabajador tiene esa posibilidad de escoger o cuando ocurrió el accidente, la fecha del accidente, a partir de la fecha del accidente, o a partir de la certificación de la enfermedad por el INSACEL, o a partir de la terminación de la relación de trabajo, lo que más le convenga. Bueno, esos son los tres tipos de lapsos de prescripción establecidos en la ley. Ahora, la prescripción, como ustedes bien saben, se puede interrumpir, se puede suspender, bien, pero lo que nos interesa es la interrupción de la prescripción. ¿Cómo se puede interrumpir la prescripción? Bueno, el artículo 52 nos dice cuáles son las causas de interrupción de la prescripción. Ustedes saben muy bien que la prescripción en el derecho civil se puede interrumpir de varias maneras, ¿verdad? Se puede interrumpir por el reconocimiento que hace el deudor de la deuda. Se puede interrumpir mediante una demanda judicial siempre que haya habido una citación o un registro de la demanda, o se puede interrumpir también por un embargo ejecutivo, una cosa de esas. Bueno, como lo dice el Código Civil. Sin embargo, la Ley Orgánica del Trabajo establece otras formas de interrupción de la prescripción más sencillas en materia laboral. Bueno, hay que interrumpir a través de una demanda judicial es un poco engorroso porque o hay que, en el caso del trabajo, notificar al demandado respecto del cual se quiere interrumpir la prescripción, o hay que registrar la copia del libelo de demanda con la orden
de comparecencia con la compulsa para interrumpir la prescripción. En materia de trabajo se hacen las cosas más sencillas. Uno, por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente. Y ojo, aquí la ley no establece la obligación de notificar al demandado, en este caso al empleador, por lo general. No. Aquí la ley solo exige como requisito introducir la demanda. Basta con introducir la demanda. Y eso interrumpe la prescripción, aun cuando se haga ante un juez incompetente. Segundo, por la reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del trabajo. Okay. Basta con ir a la Inspectoría del Trabajo para interponer una reclamación en la Inspectoría del Trabajo y de esa manera se interrumpe la prescripción. No se requiere tampoco que hayan citado al patrón o hayan notificado al patrón. Basta con la pura interposición de la reclamación administrativa en la Inspectoría del Trabajo o en la Procuraduría del Trabajo. Antes, las leyes anteriores sí exigían la notificación o la citación del patrón. Esta eliminó ese requisito y basta con la pura interposición de la reclamación. Ahora bien, la tercera forma de interrupción es cuando se reclama ante un organismo competente, cuando se trata de reclamaciones contra la República, pero se supone que son obreros al servicio del Estado y entonces se interrumpe la prescripción de esa manera. Si se trata de empleados al servicio del Estado, pues tendrán que acudir de acuerdo con el Estatuto de la Función Pública, tendrán otras formas de interrumpir la prescripción. Pues, como esto no corresponde al derecho del trabajo, pues lo dejamos así. Ahora, fíjense que en el literal de este artículo 52, que establece la forma de interrupción de la prescripción, hay una disposición que verdaderamente es algo ininteligible. Voy a leerla textualmente. Por la reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del trabajo o por acuerdos, transacciones celebrados ante el funcionario competente del trabajo que pudieran hacerse extensivos a los derechos de todos los trabajadores. Yo quisiera que alguien me explicara cómo puede ser eso. Que se celebre una transacción entre Pedro Pérez y la empresa ZZ y que eso pueda interrumpir la prescripción de cualquier otro trabajador de esa empresa, como la ley no lo precisa, o de cualquier otra empresa. Yo no entiendo por qué. Porque esto es contradictorio con el propio concepto de transacción. ¿Qué es la transacción? La transacción, como ustedes bien saben, es un contrato que se celebra entre dos partes con el objeto de prevenir un litigio o poner fin a un litigio. Y si es un contrato, se rige por ¿qué regla? Por la regla de la relatividad de los contratos.
O sea, que los contratos solo tienen efecto entre las partes que lo han celebrado y no dañan ni aprovechan a terceros. Como dice el dicho latino, res inter alios acta, ne nocet ne prodes. O sea, lo que hicieron otros ni aprovecha a un tercero ni lo daña. Ahora, explíquenme cómo la transacción celebrada entre un trabajador y la empresa para la cual prestó su servicio puede interrumpir la prescripción respecto de otros trabajadores. Yo verdaderamente eso es algo que no lo entiendo. Y es que es imposible de explicar desde el punto de vista jurídico. Bueno, esto con respecto a este tema de la transacción, que es muy corto, voy a parar de grabar